Lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho el Rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ahora nos vamos a saltar al capítulo 19, versículo 1. Y dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Amén. En este mensaje vamos a ver un poco cómo muchas veces el enemigo ataca nuestras vidas. Vamos a ver las estrategias que usa y de qué manera nosotros debemos enfrentarlo. Acá podemos ver que el enemigo no comienza atacando directamente, sino que comienza susurrando a nuestro corazón, entregando una palabra que perturbe nuestra fe. Muchas veces nosotros pedimos al Señor por algún problema, por alguna necesidad que tenemos, y muchas veces nosotros pensamos que no vemos la respuesta, que nos encontramos en una situación donde no hay salida. Y eso es lo que le pasó a Ezequías en este pasaje. Vino el rey de Asiria, que era el ejército más poderoso de ese tiempo, a tomar la ciudad de Jerusalén. Y quizás humanamente parecía que no había salida, pero Dios tenía pensado otra cosa. Y acá podemos ver qué es lo que hace el enemigo. Nosotros vemos acá al representante del rey de Asiria decir estas palabras que leímos en los primeros versículos, donde le dice al pueblo que por qué van a creer a Ezequías, por qué van a confiar en el Dios que Ezequías dice que confíen. Y es lo que el mundo nos dice hoy en día: ya no hay nada que hacer, no te queda solución, vas a seguir orando, Dios no te está escuchando. Eso es lo que el enemigo pone en nuestra vida cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas. Y nosotros tenemos que aprender a responder. Y esta es una estrategia que Satanás siempre ha usado. Desde el principio, si nosotros vemos en Génesis 3:1, cuando fue a la mujer y le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? El enemigo siempre busca sembrar la duda en nuestros corazones. Siempre busca cuestionar lo que Dios ha dicho en su palabra. Tenemos el ejemplo de cuando Jesús estaba en el desierto y el enemigo fue a tentarlo. Y lo primero que le dice es: si eres hijo de Dios, buscando poner la duda en el mismísimo Hijo de Dios. ¿Cuánto más para nuestra vida? El enemigo va a buscar traer esa cizaña, traer esa duda, porque él sabe que si nuestra fe se debilita, él tiene la victoria ganada. Por eso tenemos que saber escuchar las voces que llegan a nuestra vida, saber escuchar los consejos, saber escuchar las personas que nos están diciendo cosas. Porque muchas veces el consejo del enemigo no va a venir a través de un enemigo nuestro, puede venir a través de un familiar, a través de un amigo cercano que no conoce a Dios, que el enemigo lo usa como instrumento para poner duda en nuestra vida. Podemos ver el ejemplo de Job, cuando Dios permitió que Satanás lo probara, que le quitara cosas, y su mujer le dice:
¿Aún retienes tu integridad? Maldice contra Dios y muérete. Su misma mujer le estaba diciendo que hiciera algo que no debía hacer. Pero Job se mantuvo con su fe íntegra, confiando en el Dios en el quien servía. Y acá podemos ver cómo el enemigo quiso derribar la fe del pueblo. Para entender esta historia es importante comprender la situación en la que se encontraba Jerusalén. El reino de Israel, la nación de Israel, había sido dividida. En el norte estaba la nación de Israel, cuya capital era Samaria, y en el sur estaba Judá, cuya capital era Jerusalén, y de quien el rey en ese momento era Ezequías. Y el reino de Asiria había conquistado la nación de Israel, el reino del norte, y había conquistado varias ciudades de Judá. Si nosotros vemos en el versículo 13 del capítulo 18 que leímos, dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Acá podemos ver que el enemigo ya había tomado varias ciudades de Judá, por lo que cuando vino el emisario con la ciudad de Jerusalén y profirió todas estas amenazas, para el pueblo no eran amenazas vacías. Ellos sabían que varias ciudades habían sido tomadas, que varias ciudades habían caído ante el poder de este ejército. Pero eso era lo que había ocurrido humanamente. Dios siempre tiene algo distinto que decir. El enemigo siempre va a venir a tu vida para hacerte dudar de acuerdo a lo que tú estás viendo. Y muchas veces humanamente nosotros podemos caer en la tentación de decir: sí, tiene razón, ya no hay nada que hacer, mis fuerzas no me dan, no tengo a quién recurrir. Pero siempre hay uno al que podemos recurrir, que es el Señor. Y ahí tenemos el ejemplo de lo que hizo Ezequías. Ezequías es aquel rey a quien el profeta fue a decir que el Señor le dijo que ordenara su casa porque iba a morir. Pero él clamó al Señor y le dijo: acuérdate de lo que he hecho. Y el Señor le extendió 15 años de vida. Eso fue después de este hecho. De hecho, si nosotros leemos el versículo 5 del capítulo 18 que leímos, la Biblia dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Podemos ver que Ezequías era un hombre íntegro, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que había hecho cosas para agradar a Dios. En el versículo 6 dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió. Ezequías se había dedicado a tratar de hacer volver al pueblo al Señor. En el versículo 4 nos dice: él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Podemos ver que él se dedicó a buscar la presencia del Señor, pero aún así le llegó esta dificultad. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Pensamos que por venir a la iglesia el camino va a ser fácil, que no va a haber dificultades, pero eso no es lo que dice la palabra. Acá tenemos un ejemplo de un rey que dice la palabra que no hubo antes como él, ni hubo después de él ninguno, que confiaba en el Señor, y aún así vino el ejército a invadir la nación. Aún así vino este ejército a atacar a Jerusalén. Y el enemigo muchas veces usa esta estrategia. Nos dice: mira lo que está pasando, es porque no sirves al Señor, es porque el Señor te dejó de lado, es porque el Señor no está pendiente de ti. Pero podemos ver que Ezequías confiaba en el Señor, y a pesar de que confiaba en el Señor, vino la prueba. Pero es porque el enemigo quería hacerlo caer, como quiere hacerlo con usted. El enemigo quiere que usted dude, que desconfíe del Señor. Pero tenemos que tener claro el Señor en quien servimos. En Juan 16:33, el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
El Señor no dice, no tendrán dificultades, no tendrán dolores. Él dice que las tendremos, pero Él dice que Él ya venció el mundo. Y esa es la confianza que tiene que estar en nuestra vida. Que independiente de las circunstancias que pasemos, el Señor ya venció. Porque esa es otra de las mentiras que el enemigo quiere hacernos creer. Él quiere hacernos creer que Él está luchando con Dios, que Él tiene posibilidades de ganar. Pero Él ya perdió en la cruz. Él ya fue vencido. Solo se está resistiendo al final que ya fue escrito a través de la palabra del Señor. Y podemos ver acá las estrategias que usa el enemigo. La primera, como le decía, es hacernos dudar. Acá podemos ver que Rabsacés, el enviado del rey Seraquerib, lo primero que dice es: no os engañe Ezequías. Y en el versículo 30 dice: ni os haga Ezequías confiar en Jehová. Eso es cuando el enemigo viene a nuestra vida y nos hace dudar. Quizás alguno de ustedes lleva años orando por alguna petición y el enemigo muchas veces viene y dice: ¿y sigues orando por esto? ¿Sigues orando por tu familiar que no cree? Si no ha pasado nada. ¿Sigues orando por esa enfermedad que aún no sana? Pero el Señor no te responde. ¿Sigues esperando? Esa es la estrategia que Él usa. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, confiar en lo que dice su palabra. Y es importante saber vencer estos argumentos que trae el enemigo. En 2 Corintios 10, versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo primero que ataca el enemigo es a través de argumentos. Y el Señor nos manda a estar preparados para poder vencerlos. El enemigo le va a decir: no, si tu familiar no va a cambiar. No, si esta situación ha sido así siempre. ¿Cómo la vas a cambiar tú? No, si ¿de qué te sirve seguir orando? Pero nosotros tenemos que tomar esos pensamientos y llevarlos delante del Señor. En 2 Corintios 10:5 decía: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En Cristo nosotros nos mantenemos firmes, porque Cristo es el que da la respuesta a nuestro corazón. Otra estrategia que usa el enemigo es decirnos o hacernos creer que Dios no puede librarnos, hacernos dudar del poder del Señor. Acá vemos que el enviado le dijo al pueblo: porque no os podrá librar de mi mano. No dijo que iba a ser difícil, dijo: no podrá. Pone en duda el poder que tiene el Señor. Y pone el ejemplo de los otros dioses que no pudieron librar su tierra. Y el enemigo nos dice muchas veces: no, si tu Dios no puede hacer esto. No, si tu Dios no te puede sanar. No, si tu Dios no puede atraer a tu familiar. No, si Dios no te puede dar un trabajo. No, si Dios no puede restaurar tus finanzas. Muchas veces podemos creer que Dios creó el universo, pero dudamos que pueda hacer el milagro en nuestra vida. Muchas veces creemos que Él resucitó a Lázaro, pero no creemos que puede transformar nuestra situación. Muchas veces creemos que abrió el Mar Rojo, pero pensamos que el problema que tenemos es demasiado complicado. Pero el Señor dice en Jeremías 32:27: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada que sea difícil para el Señor. El ángel, cuando fue a María a darle la noticia de que el Señor iba a traer al Mesías a través de ella dijo: pero yo soy virgen, ¿cómo va a hacer esto el Señor? Y el ángel le dice en Lucas 1:37: porque nada hay imposible para Dios. Y esa es la certeza y la confianza que tiene que haber en nuestra vida. Cuando el enemigo venga a decirle: no, si esto no va a ocurrir, Dios no puede, usted tiene que decirle: sí, el Señor puede. No hay nada imposible para Él. Porque tenemos que vencer al enemigo a través de la palabra. Así como Jesús en el desierto, cuando el enemigo lo tentaba, Él respondía a través de la palabra. Por eso es importante para nosotros estudiar la palabra, conocer lo que dice la palabra del Señor, porque de esa manera
nuestra confianza ser fortalecida. Muchas veces también el enemigo, la otra estrategia que usa, es decir que nuestro futuro está decidido en base a lo que ha ocurrido en el pasado. Acá vemos como dijo, ¿dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iva? Muchas veces el enemigo quiere hacernos dudar viendo las circunstancias o las situaciones que otros han pasado. Podemos ver que quizá el enemigo nos va a decir, ¿cómo te vas a sanar de esta enfermedad si es incurable? La medicina dice que nadie puede curarla, pero para Dios no hay nada imposible. El enemigo puede decir, ¿cómo vas a conseguir trabajo si la situación está tan mala? No hay empleo, pero para Dios no hay nada imposible. El Señor puede abrir las puertas necesarias. El enemigo puede decir, no, si tu familiar no va a creer, tú lo has visto todos estos años, has visto que ha sido reticente, pero el Señor puede transformar ese corazón, porque para Dios no hay nada imposible. Y aunque nosotros pensemos que quizás las cosas ya están decididas del pasado, el Señor nos dice en Isaías 43, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor nos dice en esta noche, yo hago cosa nueva. Quizás estamos en una situación en la que pensamos que no hay nada que se pueda hacer, pero el Señor puede crear cosas nuevas para solucionarlo. Para Dios no hay imposibles. Para el pueblo de Israel que escapaba del ejército egipcio, que estaban cercados por el Mar Rojo, ellos nunca habían visto abrirse el mar, pero el Señor lo abrió. No había ningún precedente, pero confiaron en el Señor a quien servían. Por eso en Éxodo 14 dice, no temáis, ested firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. Y luego en el versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No somos nosotros los que vamos a pelear con el enemigo, es Dios el que va a pelear por nosotros. Nosotros debemos confiar en Él, poner nuestra confianza plena en el Señor. Otra estrategia que muchas veces el enemigo también va a querer usar en nuestra vida es hacernos creer que no hay alternativas. Quizás nos va a presentar situaciones en las que nos va a presentar una salida, pero esa salida va a comprometer nuestra integridad. Por ejemplo, acá le dijo al pueblo, haced conmigo la paz y salid a mí. Les ofreció lo que parecía ser una alternativa, pero estaba disfrazada de la rendición que él quería. Y muchas veces el enemigo hace lo mismo con nuestra vida. Quizá alguien que esté pasando necesidad económica, el enemigo le puede poner una situación en la que podría robar, en la que podría engañar a alguien, y le va a hacer creer que no tiene otra alternativa, pero sí la hay, el Señor. Muchas veces vamos a tener problemas en nuestra vida y el enemigo va a plantear la situación, pero esa situación va a comprometer nuestra integridad. Es importante saber que lo que el enemigo ofrece es para destrucción y no para nuestro bien. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cualquier alternativa que el enemigo nos pueda plantear va a ser para matar nuestra vida, para destruirnos. En cambio, si confiamos en el Señor nos dará la vida que necesitamos. Y es por eso que tenemos que confiar en el Señor. Y acá podemos ver el ejemplo de Ezequías, que es lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Que veamos el ejemplo que Él hizo. Si leemos el capítulo 19, versículo 1, nos dice que Ezequías, cuando oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Él no se dedicó a discutir con el enviado del rey de Asiria. No intentó convencer a la gente del pueblo de que lo que ellos decían estaba mal. No, tampoco fingió que el problema no existía, sino que él primero rasgó sus vestidos,
expresando que él tenía dolor en su corazón, que él estaba sufriendo por la situación. Luego se vistió de cilicio, que era una señal de humildad, de humillación, reconociendo que él no podía hacerlo. Y luego entró en la casa del Señor. Jesús dijo en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Y Ezequías comprendía esta enseñanza que Jesús trajo más tarde. Él sabía que sin Jehová no podía hacer nada. Él podría haber intentado enfrentar el ejército, haber tratado de armar al pueblo, pero si Jehová no estaba con él, no servía de nada. Por eso que él fue a la casa de Jehová. Y es lo que el Señor quiere que hagamos en esta noche. Que seamos capaces de reconocer que lo primero que tenemos que hacer ante un problema es ir a Él. Muchas veces cuando tenemos un problema, llamamos a una persona, a algún amigo, a algún familiar, buscamos en algún lugar, en alguna autoridad, pensamos en situaciones, cómo podemos salir de esto, y dejamos un poco a Dios de lado, pensando que muchas veces por nuestra fuerza podremos salvarnos. Pero el Señor dice que sin Él nada podemos hacer. Y es importante entregarle nuestras cargas al Señor. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá el Señor no nos promete que nuestros problemas van a desaparecer, no nos dice que las soluciones que no vamos a sufrir, pero Él dice que tendremos paz en medio del problema. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Confiar en que el Señor va a estar obrando en nuestros corazones, en nuestra vida. Le invito luego a leer el resto del capítulo 19, donde vemos cómo Dios obró en favor de Ezequías. Él fue y confundió a los enemigos y derrotó al ejército sin la necesidad de que Ezequías peleara. Pero es importante hacer lo que dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor cuida de usted, hermano. El Señor tiene cuidado en cada cosa que ocurre en su vida. Y es importante confiar en el Señor. Y es importante reconocer la soberanía del Señor. En Segunda de Reyes 19, capítulo 15, podemos ver la oración que hizo Ezequías. Y esta oración comienza diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Acá podemos ver que lo que primero que hizo Ezequías al orarle al Señor no fue contarle el problema, no fue expresar su preocupación, sino fue reconocer la grandeza del Señor, reconocer que el Señor era Dios y que Él es soberano. Algunos domingos atrás el pastor Luis predicaba que primero tenemos que ir con adoración delante de Dios, porque eso abre las puertas. Tenemos que agradecer al Señor, ser agradecidos, ir con Él confiando y reconociendo que Él es soberano de la tierra, que Él tiene control de todo, y luego pedirle nuestra necesidad. Porque muchas veces en nuestra vida, cuando tenemos problemas, vamos al Señor y lo primero que tenemos es una queja. Es un, Señor, ¿por qué me ocurre esto? Señor, por favor, sálvame. Pero no le agradecemos al Señor por lo que tenemos en ese momento. No le agradecemos porque estamos con vida, porque tenemos salud. Pero el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos. Acá podemos ver el ejemplo de este hombre que era íntegro en los caminos del Señor, que lo primero que hizo fue reconocer la grandeza del Señor, y luego el Señor obró a su favor. En esta noche el Señor nos dice que la mejor respuesta para su problema es ir a Jesús. En Hebreos 4, 15 y 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y para hallar gracia
para el oportuno socorro. Esta frase es muy maravillosa porque dice oportuno socorro. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor está llegando tarde, que la respuesta a nuestro problema viene atrasado, pero acá dice que es para el oportuno socorro, porque el Señor tiene la respuesta en el momento preciso. Él abre la puerta cuando nosotros necesitamos. Él abre los cielos cuando la respuesta es en el mejor momento. Muchas veces podemos cuestionarnos, pero Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué te demoras? Pero Él está preparando para el oportuno socorro, para el momento en que nosotros lo necesitamos. Si no sabe qué hacer, vaya a Jesús. Cuando tenga miedo, ve a Jesús. Cuando el enemigo le diga, ya está todo dicho, vaya a Jesús. Cuando esté cansado, vaya a Jesús. Cuando no haya nadie que lo esté apoyando, vaya a Jesús. Porque Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor es el que va a traer descanso a nuestra vida. El Señor no dijo, resuelvan sus problemas y después vengan a mí. No dijo, ordénense primero y luego vengan a mí. Él dijo, vengan a mí y yo trabajaré en sus vidas. Primero tenemos que acercarnos a Él. Muchas veces pensamos, pero ¿por qué voy a molestar al Señor con esto? Primero veo si lo hago yo. Pero el Señor quiere que vayamos a Él, que confiemos en que Él es soberano, que no dejemos al Señor para el último, sino que Él sea el primero a quien recurramos.